Ya está la grabación. Bueno, esta es la unidad 3. Aquí vamos a resolver las ecuaciones exactas de Schrödinger para los diferentes problemas que son prototipos, ¿verdad? Son los primeros problemas y con esto es que se inicia resolviéndolos para los problemas tipo. Y de ellos pues se aprende a uno plantear y resolver las ecuaciones para otros problemas que sean similares, ¿verdad? Son 5 los temas los que vamos a discutir. El primero es el movimiento traslacional, luego el efecto túnel, barrera de potencial y efecto túnel. Luego la partícula en una caja, que también es un pozo de potencial, también se conoce. Luego el pozo cuadrado de potencial en 2 dimensiones, o la partícula dentro de una caja en 2 dimensiones. Y por último, el oscilador armónico. Si recuerdan de las clases anteriores, decíamos que la ecuación de Schrödinger es difícil resolverla exactamente. Pues eso es analíticamente. Porque para una partícula ya la ecuación pues tiene 3 coordenadas, ¿verdad? Son 3 variables para una partícula. Entonces es complicado resolver una ecuación que contenga más de una variable. Pero es posible resolver esta ecuación para problemas relativamente sencillos, porque se va complicando un poco más y entonces se vuelve más complicado, pero una vez se comprenda, ya lo complicado pues desaparece. El primer tema pues es el movimiento traslacional, y aquí estamos hablando de una partícula. Si ven en la figura, le estoy poniendo el prompt, es una partícula que se mueve libremente. Libremente significa que la energía potencial de la partícula es cero, o sea, solo tiene energía cinética. Y no hay un campo, obviamente, que afecte la energía de esta partícula. Es una partícula libre, se mueve pues en el vacío. Aquí se muestra el diagrama con coordenadas cartesianas. Pues la partícula, ya sabemos que tiene movimientos ondulatorios. Entonces de Broglie pues nos demostró esto. Así que es una partícula que se mueve libremente y describe pues una onda. La energía potencial, bueno, el hamiltoniano para general, pues que se muestra aquí, ¿verdad? Es que se muestra aquí, el general, menos h barra cuadrado sobre 2m por el laplaciano en las 3 dimensiones más la energía potencial. Pero como la partícula se mueve libremente, entonces la energía potencial es cero. Así que el hamiltoniano solo queda en términos de laplaciano cuadrático. En 3 dimensiones, obviamente. Y en una dimensión, pues será esta ecuación de aquí. Quitamos las coordenadas en X, en Y y en Z, y nos queda de esta manera. Y precisamente este es lo que venía un problema del examen, que la respuesta yo le incluí las dos formas en 3 dimensiones y en una dimensión de una partícula libre. La respuesta era literal C, donde A y B eran correctas, y ahí fallaron casi todos, yo creo que todos.
Así que vamos a resolver el sistema más sencillo en una dimensión antes de proceder a 2 o 3 dimensiones. Tenemos entonces aquí la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Eso se forma pues aplicando la función, aplicando el operador a la función de onda psi, ¿verdad? Para resolverla tenemos que arreglar esta ecuación, llevarla a la forma de un polinomio igualado a 0, ¿verdad? Tenemos que deshacernos de este coeficiente que antepone a la segunda derivada y por eso debemos de multiplicarlo por menos 2m entre h barra cuadrado. Aquí se cancelarán estos términos, ¿verdad? Luego igualamos a 0, ya lo tenemos de la forma del polinomio. La solución, como hemos visto en el capítulo anterior, pues el caso es en el que el a cuadrado menos 4b es menor que 0. Porque el término primera derivada no existe y por eso es que el a es 0 y entonces queda negativo. Entonces la solución pues tiene esta forma, la solución general. Psi de x es igual a e a la alfa x por c1 por el coseno de beta x más c2 por el seno de beta x, donde alfa es igual a menos a sobre 2 y b es igual a la raíz cuadrada de 4b menos a cuadrado entre 2. De ahí tenemos que, sustituyendo pues los valores, alfa se vuelve 0 porque a vale 0, ¿verdad? Beta entonces nos queda, al sustituir los valores de los coeficientes, nos queda que beta es igual a 2m por la energía entre h barra cuadrado y esto elevado a la 1 medio. Pero debemos de considerar además que hay una equivalencia, una ecuación de identidad para funciones complejas en donde e a la ix es igual al coseno de x más y por el seno de x. Es una identidad pues compleja que conecta las funciones exponenciales con las funciones oscilantes, sinusoidales o de coseno. Así que si utilizamos esta igualdad podemos obtener otra función solución, que es y de x igual a por e a la i beta x más b por e a la menos i beta x, donde beta siempre es igual a 2m por e entre h barra cuadrado elevado a 1 medio. Así que tenemos dos soluciones generales para la ecuación diferencial. De estas dos soluciones debemos de analizarlas para ver cuál es la que se ajusta mejor a describir el fenómeno de una partícula moviéndose libremente. Ahora, antes de proceder, revisemos algunos argumentos. El primero es que hay una conexión entre la energía de la partícula libre y su momento lineal. Aquí tenemos la ecuación de energía de una partícula cualquiera en función del momento lineal, que es igual a p al cuadrado entre 2m, y también tenemos que la energía, esto lo teníamos del capítulo anterior, que la energía es igual a beta h cuadrado sobre 2m, porque el momento
el momento lineal resulta para esta partícula cuántica, al igualar las dos ecuaciones estas, aquí me faltó un cuadrado en el beta. Tenemos que el momento entonces lineal de esta partícula, al igualar estas ecuaciones y hacer las simplificaciones pertinentes, resulta de que el momento es igual a beta por h barra. Este es el momento lineal cuántico de una partícula que se mueve libremente. Y es la magnitud en realidad del momento lineal de esa partícula. Ahora, si combinamos las funciones de onda de las ecuaciones 3 y 4, que tienen asociada una longitud de onda, vemos, estas son regresemos para que vean las ecuaciones 3 y 4. La ecuación 3 es la solución sinusoidal y la 4 es la solución exponencial. O sea, si comparamos estas funciones frente a frente a la función de una onda convencional, o sea, una onda verdadera, que son estas las ecuaciones de una onda verdadera, y de x igual al coseno de 2πx sobre lambda, o en función de seno, también notamos que al comparar la ecuación 3 con la 6, de que beta es igual a 2pi sobre lambda. A comparar las ecuaciones, o sea, vemos el argumento de esta función, que es 2pi sobre lambda, y eso es beta. Recuerdan, lleva la función de onda cuántica seno de beta x. Entonces beta es 2pi sobre lambda. Así que tenemos que beta es 2pi sobre lambda. Ahora despejamos lambda, que es la longitud de onda de la partícula, y esto resulta que es 2pi sobre beta. Pero tenemos del momento lineal cuántico que acabamos de encontrar, que es beta por h barra. De ahí despejamos beta y resulta que es p sobre h barra. Si sustituimos beta en esta ecuación, aquí lo he sustituido, resulta en lambda que es igual a h sobre p, o p igual a h sobre lambda. Y esa es la ecuación que encontró de Broglie empíricamente. O sea, esta es la demostración que hace la física cuántica sobre la ecuación empírica de de Broglie. O sea, esta es la demostración. O sea, que el momento lineal de una partícula tiene asociada una longitud de onda. Eso quiere decir que oscila en su movimiento. Ahora bien, debemos de entender antes de seguir que la ecuación de Schrödinger tiene esta estructura. Lleva un operador, luego está la función sobre la cual opera el operador, y esto es igual al valor o la magnitud de la variable o de la propiedad que se está midiendo, y se reproduce de nuevo la función. Estas ecuaciones que tienen esta estructura tienen nombre y se llaman ecuaciones de valor propio. En
donde al operador se le llama operador propio, a la función propia, a la magnitud del operador, pues es el valor propio, y la función, pues la función propia. Entonces veamos qué sucede si usamos este operador, operador del momento lineal, que ya conocemos del capítulo anterior, y se lo aplicamos a la ecuación 4. La ecuación 4 es, aquí se las he escrito, es la solución general que es de forma exponencial. Así que vamos a considerar que b es igual a 0. Ya van a ver el resultado. En el caso de que el coeficiente b de la función sea 0, entonces escribimos el operador cuántico, lleva un circunflejo sobre la función psi. El operador, se recuerdan, tiene esta forma, el operador cuántico de momento lineal, que es h barra sobre i por la primera derivada con respecto a x, a la posición. Aquí lo tenemos indicado. Aquí sacamos la derivada de una función exponencial, pues es la misma función por la derivada del exponente. Entonces nos resulta que al final nos da beta h barra por psi. Y ahora recordamos lo que acabamos de demostrar en la diapositiva anterior, que el operador, que la magnitud del momento lineal es igual a beta por h barra. Y aquí tenemos, ¿ve? Beta por h barra, la magnitud del momento lineal. Y así funciona la mecánica cuántica. Queremos calcular una propiedad física o química, pues debemos de armar el operador mecano cuántico de esa propiedad, y si conocemos la función de onda del sistema cuántico que estemos estudiando, pues entonces operamos ese operador sobre la función de onda y el resultado va a ser la magnitud de esa propiedad. Ahora veamos el caso de que el coeficiente a valga 0. Coeficiente a, hacemos lo mismo, el operador sobre la función, y está indicado. No hice los demás pasos porque es similar a lo anterior, y el resultado es menos beta h barra por psi. O sea que el operador, la magnitud del momento lineal en este caso sería menos beta por h. ¿Esto qué debe de entenderse? De que los dos términos, mejor dicho, los dos sumandos de la función general, a e a la i beta x y b por e a la menos i beta x, son las combinaciones. Recuerden que esta es una solución general. Aquí están todas las posibilidades. Y un componente, el positivo, está indicando que la partícula esta tiene una dirección contraria a la otra. Contraria a la otra. Así que estos dos sumandos representan las direcciones del movimiento. Recuérdense que es sobre una dimensión, sobre la X. El término que contiene el A resulta en el positivo. Eso es que este término representa la partícula viajando hacia el positivo de las X, y el otro término representa la partícula cuando viaja hacia el negativo de las X. Y a esto se le llama superposición de estados. Esta es la primera, en el primer caso más sencillo, aparece
este fenómeno, muy importante en cuántica. La solución general incluye todas las posibilidades, y esas posibilidades son superposición de estados cuánticos. La superposición de estados cuánticos. Ahora bien, si hacemos este mismo ejercicio, pero para la ecuación 3, que es la ecuación en senos y cosenos, vamos a darnos cuenta, y esto no lo hice, para que ustedes puedan hacerlo en su casa, que no reproduce la estructura de una ecuación de valor propio. Y yo se los sugiero que lo hagan en su casa. Tomen la otra ecuación, igualito con esto, igualito a esto, igualito el procedimiento, el algoritmo. Hacen un coeficiente de los dos términos que contiene, del seno y de coseno. Hacen uno de los coeficientes 0 y aplican el operador lineal, de momento lineal. Y van a darse cuenta que no reproduce la función sí. Porque si recuerdan, tomamos el seno y como le vamos a sacar la primera derivada, la derivada del seno es el coseno. Entonces, no satisface una ecuación de valor propio. Y por esa razón, se descarta esa solución. Así que la solución que representa mejor la partícula libre es la forma exponencial. Exponencial de las soluciones generales. Cuando resolvemos una ecuación de Schrödinger para un problema tipo, se obtienen dos resultados importantes. Se obtiene la función de onda. Aquí hemos obtenido nuestra función de onda, que es la superposición de las funciones exponenciales. Y también obtenemos la energía. Esos son los dos resultados que se obtienen al resolver la ecuación de Schrödinger para un problema tipo. ¿Dónde está la energía aquí? La energía está en el parámetro beta. Vamos a regresar. Yo no se lo saqué. Aquí está, ¿eh? En el parámetro beta, ahí está la energía. Y como ven, ese parámetro puede tomar cualquier valor. No tiene ninguna restricción cuando sea resuelto. Vamos a la anterior. Cuando se resuelve aquí, beta no tiene ninguna restricción, porque beta es la raíz cuadrada de 4b menos a cuadrado entre 2. Y b es el 2m entre h barra. M puede tener cualquier valor. Es cualquier valor mayor que 0, obviamente. No hay ninguna restricción en cuanto a los valores. O sea que M puede tomar los valores mayores que 0. Lo negativo no, porque no tiene sentido masa negativa. Así que beta también puede tomar cualquier valor mayor que 0. ¿Eso qué significa? Que la energía, este parámetro es proporcional a la energía. La energía de esta partícula no está cuantizada. Puede tomar cualquier valor mayor que 0. Aquí no se ve, aquí no hay cuantización de la energía. Puede entonces la partícula libre moverse con cualquier valor de energía.
vamos al siguiente tema. Este tema es más interesante. Se llama barrera de potencial y efecto túnel. No es O efecto túnel, es I efecto túnel. Porque debido a un efecto cuántico hay un túnel, se da un túnel, eso es una consecuencia del efecto cuántico. Veamos el dibujo, la figura 1 que he puesto aquí. Aquí tenemos un gráfico de energía potencial en el eje y en el eje X tenemos la coordenada X, en donde la parte gris muestra el perfil de potencial. Eso es cómo cambia el potencial a lo largo de la posición, a lo largo del eje X. Aquí tenemos, donde voy indicando con el puntero, que viene una partícula, entra una partícula con energía potencial 0 y se topa que aquí hay una barrera, porque el potencial en el punto este, en X0, es 0, o sea que no es 0. O sea que hay una barrera, por eso se llama barrera de potencial. La partícula viene con cierta energía, porque viene viajando, y se encuentra con una barrera, con una energía potencial. Imagínense una pared. Obviamente la partícula, nos dice la física clásica, que para que atraviese esa barrera de potencial, la energía, la partícula debe de ser mayor a la energía de la barrera de potencial, para que pueda atravesar. Si no es mayor la energía de la partícula, no atraviesa. Eso lo sabemos por la mecánica de Newton. Así que tenemos tres zonas. Tenemos una zona A, donde viene una partícula libre, o sea, solo trae energía cinética, sin energía potencial, o sea, con energía potencial 0, moviéndose aquí. Luego se encuentra la zona B, donde está la barrera de potencial, y si la partícula atravesara esa barrera de potencial, entraría a una zona C. En esa zona C, el potencial cae de nuevo a 0. O sea que la partícula sigue viajando en la zona C libremente. Entonces, para cada zona planteamos un hamiltoniano. La zona A, tenemos que el hamiltoniano es, aquí me faltó ponerle el menos, es menos h barra cuadrado sobre 2m por la segunda con respecto a x, porque la energía potencial es 0 en la zona A. En la zona B, también me faltó el menos, aquí sí hay energía potencial, por eso es que le sumamos. Y hay energía potencial y tenemos entre los límites de x mayor o igual que 0, pero esta es la coordenada, no es la energía potencial. Y menor o igual que L. L pues es la longitud de la barrera de potencial. Aquí tiene A porque lo tomé de otro, le hubiera puesto A también aquí para no. Pero este sería x menor o igual que A, para que corresponda con esta figura. Y luego en la zona C, pues tenemos a la partícula libremente viajando, cuando x es mayor que 0. Así que tenemos tres hamiltonianos, por lo tanto tenemos tres ecuaciones para resolver que corresponderán a cada una de las zonas. Y aquí las he escrito.
eh, escrito, perdón, para la zona B, porque es el caso más interesante, el caso que nos interesa, mejor dicho. El cómo es que viaja la partícula en la zona de potencial diferente de cero. Y tenemos dos situaciones en que la partícula tenga una energía mayor que la energía potencial, y con eso no hay problema porque va a atravesar la barrera. Eso está de acuerdo con la física clásica. El gran problema es cuando la partícula no tiene la energía suficiente para atravesar la barrera. Eso es cuando la energía de la partícula es menor que la energía potencial, ¿verdad? Ese es el caso más interesante. Y para eso estamos en la zona B. Tomamos el hamiltoniano y debemos de hacer un arreglo. Aquí he hecho yo el arreglo. Este es para la zona B, el hamiltoniano. Planteamos entonces la ecuación de Schrödinger, que siempre el menos no lo escribí. Entonces pasamos sí, por sí, lo pasamos al lado izquierdo de la ecuación, nos quedará b sí menos por sí. Luego sacamos el factor común aquí de la función y nos queda un e menos b. Entonces esta es la ecuación de Schrödinger para la zona B. De ahí que les decía, cuando E es mayor que B, pues no hay problema, porque la partícula atraviesa la barrera. El problema es cuando E es menor que B. Cuando E es menor que B, y ese es el caso que vamos a resolver. Cuando la energía de la partícula es menor, lo repito, que la energía potencial. Pero antes, noten que cuando sacamos ya el factor común, esta ecuación tiene la misma forma. Eh, bueno, quizás veamos la siguiente para que lo vean mejor. Aquí tenemos las soluciones. Las soluciones, voy a la anterior para que lo vean. En la zona A, la ecuación, el hamiltoniano, es el mismo que el de la partícula libre. Y obviamente es una partícula libre. En la zona C, también es una partícula libre. Y esa ecuación es la que acabamos de resolver. Así que ya conocemos sus soluciones. Donde no conocemos la solución es para la zona B, porque hay una energía potencial ahí. Entonces tenemos para la zona A las soluciones, que son funciones exponenciales. La combinación lineal, así se le llama la superposición de estados cuánticos, combinación lineal de las soluciones particulares. Entonces para x menor que 0, y aquí tenemos, está en función de k, que es el mismo parámetro beta, que es 2me entre h barra a la 1 medio. Para la zona B también tenemos una solución porque tomamos e menos b como un parámetro. Cuando resolvemos la ecuación para la partícula libre, vamos a ver atrás. Vean la forma que tienen. La energía está aquí
Ahora pongámosle E menos B. Eso no va a cambiar porque E y B son las variables. El coeficiente es el mismo. La ecuación tiene la misma forma. Por eso es que las soluciones son similares. Siempre con este caso del es que se resuelve. Por eso es que no se las he resuelto, porque es lo mismo. En lugar de E usamos E menos B. Así que tenemos aquí las tres soluciones. Aquí me equivoqué. Me equivoqué siempre. Aquí escribí el hamiltoniano, no la solución. Aquí debe estar la solución. Sí, de A doble prima por E a la IK doble prima X, debe de decir aquí. Esto está mal. Pero centrémonos en los dos casos que suceden en la zona B. Cuando E es mayor que B y cuando E es menor que B. El primer caso, como ya les dije, no es interesante porque la partícula va a atravesar la energía potencial, la barrera de potencial. El otro caso sí es interesante. ¿Y cómo se resuelve esto? Si ustedes notan, el valor de K' cuando E sea menor que B, esta diferencia va a ser negativa. Y por lo tanto la raíz cuadrada de un número negativo es un número imaginario. Por eso es que debemos de hacer un arreglo, convertir a esa K en una cantidad real. Así que vamos a sustituirlo K', que es la constante que sería imaginaria, por I por K. Aquí lo he hecho. Hemos sustituido. Aquí tenemos la ecuación general. Ahora vamos a sustituir. En el lugar donde aparezca K', escribimos I por K. Porque, les repito, porque la K' para cuando E sea menor que B será imaginaria. O sea, lleva I por K. Entonces, al hacer la sustitución y luego las simplificaciones, recuerden que I es igual a raíz de menos 1. Entonces, I por I es I cuadrado. Raíz de menos 1 al cuadrado es menos I. Por eso es que se vuelve esto positivo. Y aquí queda negativo. Y ahora esta K sí es real. ¿Qué significa este resultado? Que esta partícula atraviesa la barrera de potencial, aun cuando no tiene la energía para atravesarla. Pero hablemos con más detalle. Que la atraviese, pues eso depende de la longitud de la barrera. Porque obviamente si la longitud de la barrera es infinita, jamás la va a atravesar. Pero si tiene una longitud finita, a lo mejor la atraviese. Pero lo que sí es cierto es que existe una función de onda dentro de la barrera. ¿Eso qué significa? Que seguro penetra la barrera. Penetra la barrera. Hay una penetración de la partícula en la barrera. Y como les digo, depende de la longitud. Si la longitud es pequeña, no solo va a penetrar, sino que va a traspasar. Y entonces es que se da el efecto túnel. Cuando una partícula que no tiene la energía para atravesar una barrera, la atraviesa. Y eso
ese fenómeno y se pone de manifiesto en muchas cosas que hemos usado. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Ahora notemos la forma que tiene la ecuación. Esta es una ecuación real, ya no tiene i, es una ecuación real. Y esta es entonces la combinación o superposición de estados de un decaimiento con el exponente negativo y de un crecimiento de la función exponencial. Esas combinaciones resulta en la penetración. Ahora, esta solución, aquí vean, aquí he puesto algunas observaciones, no tiene equivalente con funciones oscilantes, o sea, con senos y cosenos. ¿Por qué? Porque esta función es real, no tiene i. Así que no hay otra solución. Esta es la única solución general. Aquí he puesto un dibujito. Esto es lo que en realidad sucede si lo queremos ver, a esa partícula. Viene la partícula oscilante viajando libremente y cuando se encuentra con la barrera penetra, y este decaimiento en realidad es la combinación de las funciones exponenciales, o sea, de la superposición de los estados cuánticos. Obviamente va a perder energía, la energía que va a gastar en atravesar la barrera. Por eso cuando sale con una longitud o con una amplitud, mejor dicho, con una amplitud menor o con una longitud de onda mayor, porque ya lleva menos energía. Ese es el efecto túnel. ¿Y dónde sucede esto? A cada rato, por todos lados. Todos los electrodos que usamos, los electrodos de pH, el electrodo de vidrio, ahí hay efecto túnel. Si no, ¿cómo explicar que el intercambio de protones, de iones hidrógeno con iones sodio, entre la solución interna del electrodo de vidrio y la solución ácida o base que está fuera del electrodo? No se puede explicar sino a través de un efecto túnel. Los catalizadores sólidos también hay penetración, y por eso es que catalizan, porque al penetrar, ya hemos visto en química física 2 la interfase, pues en esa interfase penetran, y por eso existe la interfase, por el efecto túnel. En semiconductores, todas las propiedades de los semiconductores se deben, o la misma naturaleza de un semiconductor se debe al efecto túnel cuántico. Y aquí hay muchos más. Aquí de los más importantes, esto es el microscopio de fuerza atómica, el Atomic Force Microscope, y este es el esquema. Este microscopio no es nuevo. Este es el primer microscopio de fuerza atómica, se construyó allá por los años finales de los años 70, principios de los 80, pero ahora se ha vuelto muy popular. ¿Y cómo funciona este microscopio? Hay una placa donde se pone la muestra. Esa placa está inducida por un campo eléctrico, o sea que se convierte en un electrodo. Esta otra parte de aquí también es el otro electrodo, ¿verdad?
y tiene una punta bien finita aquí. Aquí se ha magnificado la punta. La punta es del orden de los átomos, Esa punta no toca esta superficie, sino que está encima de la superficie. Pues resulta de que cuando se hace un escaneo de la superficie con esta punta y se mide el potencial eléctrico, porque el potencial eléctrico, recuerden, la energía potencial eléctrica depende, además de las cargas, pues depende de la distancia y es inversamente proporcional a la distancia. Mientras más pequeña es la distancia, mayor es el potencial eléctrico. Y las superficies no son lisas, las superficies son rugosas, de tal manera que cuando la punta pasa por una cresta en la superficie, disminuye la distancia del potencial que se ha aplicado a los dos electrodos. Y eso genera un potencial mayor. Pero lo increíble es que no solo el potencial, sino que se mide corriente también. Los electrodos, porque son electrodos, no están topados, pero hay paso de electrones, ya sea de la superficie a la punta o de la punta a la superficie. Eso depende de la naturaleza de la superficie. Hay paso de electrones. ¿Y cómo van a pasar los electrones cuando no hay conducción? Porque no están tocando los dos electrodos. Ahí hay efecto túnel. O sea, los electrones no tienen la energía de la barrera, que la barrera pues es el aire, el aislante, pero aún así lo traspasan. Ahora, ¿para qué se usa este dispositivo? Se usa para crear imágenes de las superficies. Imágenes de las superficies tridimensionales. Porque cuando graficamos ya sea el potencial eléctrico contra las coordenadas cartesianas XY, o sea, es un plano contra el potencial, se genera una imagen tridimensional. O corriente frente a las coordenadas cartesianas XY, genera imágenes tridimensionales. Y por eso es que podemos ver los átomos. Por eso se llama de fuerza atómica, porque podemos ver los átomos, es tan sensible y la resolución es tan grande. Ahora ya no se llaman microscopios, estos son nanoscopios y son los que se usan actualmente, obviamente con muchas modificaciones. Este es un diagrama bien sencillo. Es el que se usa para ver la morfología, o sea, la forma de las nanoestructuras, de los nanomateriales. Pero bueno, ahí en internet puede encontrarse algunas animaciones en Java, sobre este tipo de microscopio, que se fundamenta en el efecto túnel. Este es un caso muy importante, que es la partícula en una caja unidimensional. Veamos la figura 4. Tenemos una coordenada X y entre dos puntos que aquí no están marcados, pero es la zona blanca del diagrama, hay una energía cero, o sea, no hay energía aquí en el centro. Y en las paredes, obviamente esto es hipotético, en las paredes hay una energía infinita, las paredes infinita y de longitud infinita.
Si en un diagrama de estos ponemos una partícula en el centro, aquí donde la energía es cero, entonces vamos a tener una partícula confinada, no va a poder salir de ahí, porque la energía en las paredes es infinita, y aún por efecto túnel va a penetrar, pero no va a salir de ahí. Pero se define teóricamente aún para que no haya penetración, como que es la energía infinita en el límite de la caja. Por eso se le llama también a este pozo de potencial, porque es como un pozo, una partícula que ha caído dentro de un pozo que no puede salir. Y obviamente las dimensiones, la longitud de esta caja o de este pozo es una longitud bien pequeña, en el orden de los angstrom, sino en los nanómetros. En este diagrama tenemos las funciones de onda y la densidad de probabilidad de esta partícula confinada. Pero esto lo vamos a entender mejor cuando hayamos resuelto este modelo. Este primer bloque, primer diagrama, es la función de onda, cómo cambia. Y aquí tenemos las densidad de probabilidades. Recuerdan, si complejo por sí es la densidad de probabilidad. Ahora bien, entonces planteemos el hamiltoniano para esta partícula dentro de la caja. Aquí tenemos el hamiltoniano general en una dimensión. Aquí sí le puse el menos. Pero la energía potencial la vamos a definir como 0 para cuando X vale está, o mejor dicho, cuando la partícula está en X mayor o igual que 0 y menor o igual que L. O sea, esto es la longitud de la caja. O sea, dentro de la caja el potencial es 0. Y para las X mayores que L, aquí le puse al revés. Para las X menores que L y mayores que X, mayores que 0 y menores que L, el potencial es infinito. Así que tenemos en el interior de la caja, es lo interesante. Dentro de la caja tenemos la ecuación esta de Schrödinger, que como ven tiene la misma forma, es igual mejor dicho, que la ecuación para una partícula libre, porque obviamente una partícula, aunque esté dentro de una caja, pero la energía potencial es 0, está libremente. Y de esto pues ya lo resolvimos. Y sabemos que tenemos dos soluciones. La solución oscilante en senos cosenos y la solución exponencial. Son las soluciones generales. Pero siempre debemos de no elegir, sino que discriminar con argumentos válidos cuál de ellas dos representa, porque una va a ser, no van a ser las dos soluciones o las tres soluciones que encontremos. Y esto se hace la discriminación cuando se aplican las condiciones de frontera a las dos soluciones. Ustedes sabrán porque han estado, me imagino, han estado resolviendo, aprendiendo a resolver ecuaciones diferenciales y ya se habrán encontrado que de las soluciones generales, que las soluciones generales de una ecuación diferencial no resuelven el problema, porque son generales. El problema se resuelve cuando se aplican las condiciones de frontera a las soluciones generales.
y se encuentran soluciones particulares. Esas son las soluciones que sí son las importantes. Las generales no, son las particulares. Así que vamos a aplicar las condiciones de frontera a estas dos funciones para ver con cuál es la que en verdad describe el comportamiento de la partícula dentro de la caja. Estas son las condiciones de frontera para construir o obtener la solución particular, porque ahí no son soluciones, es una sola solución particular de la general, de las soluciones generales. Estas sí son varias. ¿Por qué? Porque quedan en términos de parámetros, y esos parámetros pueden tomar cualquier valor. Así que son muchas soluciones generales, infinitas soluciones generales. Pero después de aplicarle condiciones de frontera se obtiene una única solución particular. Entonces estas son las condiciones. Y las condiciones de frontera pues los da el fenómeno. Por ejemplo, que la función de onda debe ser cero dentro de las paredes de la caja. Y eso es lo que les decía, que eso lo podemos, es hipotético, ¿no? Le ponemos cero, que la función de onda sea cero dentro de la caja, es que no va a haber penetración ni efecto túnel, obviamente. Y eso significa que no debe de existir la función de onda dentro de las paredes. Ahí lo vamos a ver. No debe de existir dentro de las paredes. También la función de onda debe ser continua en el interior de la caja. ¿Esto qué quiere decir? Que debe de existir dentro de la caja y no debe de existir en las paredes. Eso es para que no se salga la partícula. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, quiere decir que si la función se evalúa en cero, que es una de las paredes, la función debe ser cero. Y si la función se evalúa en L, que es la otra pared de la caja, también la función debe ser cero, ¿verdad? Así que le aplicamos primero a la solución general de tipo seno-coseno. Para eso, evaluamos entonces la función para x igual 0, ¿verdad? Si de 0 igual 0 es evaluar si en x igual 0. Así que entonces donde encontremos x, escribimos 0. Si de 0 igual a C1 por el coseno de beta por 0, más C2 por el seno de beta por 0, entonces ¿qué resulta? Debemos de recordarnos que el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Así que este término de seno de 0, porque beta por 0 es 0, se hace 0. Y solo nos queda entonces que si de 0 es igual a C1, porque el coseno de beta por 0, y como beta por 0 es 0, entonces queda el coseno de 0, que es 1. Así que la función evaluada en 0 es igual a C1. Ahora vamos con si de L igual a 0. Y hacemos lo mismo. Donde encontremos X, sustituimos por L. Y esto pues lo igualamos a 0. Como ya tenemos que de este resultado, de que
psi de 0 es C1, pero como psi de 0 es igual a 0, entonces C1, aquí me faltó el 1, es igual a 0. Así que C1 es igual a 0, lo sustituimos aquí y se nos elimina pues este sumando. Así que nos queda que psi de L es igual a C2 por el seno de beta L igual a 0. Tenemos dos términos aquí que hacen 0 la ecuación. C2 y el seno de beta L. Y obviamente C2 no puede ser 0 porque entonces se elimina la función, desaparece la función y la función debe existir. Así que quien debe ser 0 es el seno de beta L. Así, seno de beta L es igual a 0. Y es lo que tenemos aquí, esta es una ecuación trigonométrica. La solución de esta ecuación trigonométrica es beta L igual a NP. Porque cada vez, cuando vale 0 el ángulo en 90, y como eso es una función periódica, se repite cada pi y cada menos pi. Si giramos en el sentido de las agujas del reloj, es cada pi, y si giramos al contrario, es menos pi. Por eso es que la solución general es npi, donde n, esto está en radianes, no es en grados, donde n es menos 3, menos 2, menos 1, son números enteros y aún el 0. Así que tenemos tenemos la solución general, pero recordemos que L es mayor o igual que 0. Si L es mayor o igual que 0, debemos de eliminar los números negativos, porque entonces L se vuelve negativo. De ahí que nos quedamos solo con los números enteros incluyendo el 0. Así que la solución para beta es npi sobre L. Si sustituimos entonces en nuestra función, nos quedará que psi de x es igual a C2 por el seno de nx, y aquí me faltó el pi, de npx sobre L. Pasemos a la siguiente. Luego tenemos que el parámetro beta, se recuerdan que es igual a 2 por me sobre h barra cuadrada a un medio, que es una partícula libre. Entonces despejemos, bueno, y ahora hemos encontrado en la solución anterior de que beta es igual a npi sobre L. A npi sobre L, ese es solo beta porque es beta x la función. Entonces si igualamos estos beta y despejamos la energía, quedará de esta manera, que la energía de esa partícula dentro de la caja es igual a n cuadrado por h cuadrado. Aquí no lleva h barra porque el pi de este pi que está aquí se cancela con el pi del h barra. Recuerden que h barra es igual a h entre 2pi, donde n pues toma pues los valores como ya lo hemos dicho anteriormente, y resulta de resolver la ecuación trigonométrica de 0, 1, 2, 3. Y este es el primer número cuántico que se obtiene en física cuántica. Esta es la energía de una partícula confinada y el número cuántico se llama número cuántico traslacional, de traslación, energía de traslación. Y esta es la energía de esa partícula. Aquí es que aparece por primera vez la cuantización de la energía. Aquí la energía no es como en el caso anterior, que podía tomar cualquier valor. Aquí no. Aquí toma múltiplos enteros
de h cuadrado entre 8ml. En conclusión, ¿verdad? Tenemos las dos soluciones a la ecuación, los dos resultados importantes. La función de onda, que es psi de x igual a c2 por el seno de npi, se me olvidó el pi otra vez, de npi x sobre l, entre la energía y la energía. Esos son los dos parámetros importantes. La función de onda y la energía. Ahora bien, falta determinar, vamos aquí en este término, falta determinar la constante C2 de la función de onda. En el capítulo anterior hemos visto que todas las constantes que anteceden a la función de onda se llaman constante de normalización. Así que debemos de normalizar a esta función para tenerla completa, la función de onda. Y este fue el que les salió en el parcial y ustedes ya lo hicieron. Y lo hicieron bien. C2 es 2 entre L elevado a la 1 medio. Recuerden la constante de normalización, que es el integral de 0 a L de la función de onda. Eso debe ser igual a 1 al cuadrado por sí complejo por sí elevado al cuadrado. Como esta ecuación pues es real, entonces tenemos aquí que C, la constante de normalización, es 2 sobre L elevado a la 1 medio. Y ahora sí lo tenemos completo para la partícula en una caja. La función de onda es función de n, que es el número cuántico transnacional, y es 2 sobre L elevado a la 1 medio por el seno de n pi x sobre L. No se olviden el pi, a mí me comí el pi. Y la energía es n cuadrado por h cuadrado entre 8ml cuadrado, donde n pues toma estos valores. Pues yo preparando estas clases me encontré con este video. Y tomen nota que esta es la dirección. Ahí hay información, por eso es que se lo sugiero en YouTube, sobre este tema, ¿verdad? Si lo desean ver el video, pues ahí les va a quedar la dirección en YouTube. Está muy interesante y tiene mucha información, ejemplos de cálculo, ¿verdad? Nosotros más adelante lo vamos a ver. Hablan sobre espectroscopía. Aquí es muy importante porque aquí nace la espectroscopía. ¿Se recuerdan? En Química Física 2 vimos espectroscopía, capítulo de espectroscopía. Y la espectroscopía la definíamos como la distribución de energía en los diferentes estados cuánticos. Esa es la espectroscopía. Cómo la energía se distribuye en los diferentes estados cuánticos. Por ejemplo, de esta partícula, si le aplicamos 100 joules, por ejemplo, ¿para dónde cómo que se distribuyen esos 100 joules? En los infinitos. Miren, cada uno de estos, cuando n toma cada uno de estos valores que van hasta el infinito, cada uno de ellos representa un estado cuántico de energía. Son infinitos los estados cuánticos de energía. Entonces 100 joules, miren qué complicado es eso. ¿Cómo distribuir 100 joules en infinitos estados cuánticos? Eso lo vamos a aprender a hacer en mecánica estadística. Para eso se usa estadística. Y es la estadística de Maxwell, y la de Dirac, y la de Fermi, y la de Bose-Einstein. Pero aquí podemos hacer cálculos sencillos. Por ejemplo, sobre espectroscopía.
Voy a cambiar al lápiz para poder escribir. Si tenemos aquí la ecuación de energía. Si hacemos la energía de un estado superior, y en términos del valor cuántico n, del número cuántico n, este será E de n más 1 menos E de n del estado cuántico anterior o de partida. Ya me salió mal. Esto será evaluar la ecuación esta primero en n más 1 y luego restarla a n a la ecuación evaluada en n, y esa va a ser la diferencia entre dos estados cuánticos. Esa va a ser la diferencia entre dos estados cuánticos. Veamos. ¿Cuánto va a ser? N más 1 cuadrado menos n cuadrado, factor de todo lo demás es común. Va a ser n más 1 al cuadrado menos n cuadrado, y todo esto va a ser factor de h cuadrado entre 8ml cuadrado. Luego hacemos el binomio este, el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Vamos a tener n cuadrado más 2n más 1 menos n cuadrado se cancelan los n cuadrados y nos resultará que esto es igual a 2n más 1 factor del h cuadrado entre 8m L cuadrado. Esto representa el delta E de energía de una transición de energía de una partícula confinada en una caja. Esta es la diferencia. Esto lo vimos en espectroscopía. Esta ecuación nos permite calcular, donde n es el estado inferior, cualquier transición energética entre un estado cuántico y el superior. Y se recuerdan que hablábamos en espectroscopía de las reglas de selección. Las reglas de selección para la partícula en una caja, porque se calculan de forma diferente con los coeficientes de Einstein. Esa regla de selección es que delta n es igual a más o menos 1. Aquí nace la espectroscopía porque podemos calcular las transiciones de los estados energéticos cuánticos para esta partícula. Bueno, sigamos a la siguiente. Este es el caso de una caja cuadrada o un pozo cuadrado de potencial, o sea, en dos dimensiones. Esta es la función de onda. ¿Cómo varía la función de onda en dos dimensiones? Vamos a tener un L1 en una de las coordenadas del plano y un L2 en la otra coordenada. Y aquí en el eje Z tenemos la energía potencial. Así que el hamiltoniano
aquí tenemos el hamiltoniano general, y la energía potencial entonces va a ser, y como depende en XY, así que debemos de definir para X mayor o igual que 0 y menor que L vale 0, o sea, eso es en el interior de la caja. Y también para Y debe ser aquí, y para Y mayor o igual que 0 y menor que L2. O sea, tenemos coordenadas XY, que es el plano, y luego tenemos en las paredes, ¿no? Para X menor que 0, o sea, en las paredes, para X mayor que L1, es el otro lado de la pared, para Y menor que 0, es la otra pared, y el Y mayor que L2 es el otro lado de la otra pared. Así que tenemos la ecuación de Schrödinger. Esto sería en 3 dimensiones, pero debemos de quitarle esta. Aquí ya no se las quité. En 2 dimensiones. Ahora debemos de resolver esta ecuación que está en 2 dimensiones, en X y en Y. Y es posible resolverla exactamente. Pero antes de resolverla, debemos de aplicar la técnica de separación de variables. Esto es cuando se puede hacer, porque en algunas ecuaciones ya no se puede hacer. Es más, todavía para el caso de un pozo tridimensional, un pozo de potencial tridimensional, o sea, cuando ya tenemos la coordenada z también, o sea, esto que estoy eliminando aquí, aún para esas sí se puede separar las variables, ¿verdad? Pero veamos cómo se hace, cómo se separan las variables para resolver esta ecuación. Esta ecuación de Schrödinger en 2 variables. Tenemos la ecuación aquí en 2 variables. Aquí no se alcanza a ver lo que escribí aquí, que tapa esta cosa. Por ahí sí. Se hace una asunción que es una aproximación que es muy válida, y la aproximación es que la función de onda, que es una función de onda en XY, es el producto de una función independiente en X por una función independiente en Y. Aquí debe ser Y. Son de errores que tiene esta cosa. Por ahí a la carrera. Ahora bien, así que donde aparezca psi de XY, vamos a sustituirlo por el producto de funciones. Esto es correcto porque X y Y, estos varían independientemente. Eso quiere decir, el movimiento en una dirección es independiente del movimiento en otra dirección. O sea, uno no depende del otro. Por eso es válida la... Entonces sustituimos en lugar de psi de XY por el producto de las dos funciones. X de X por Y de Y. Y sigo poniéndole que esta no lo costé, esta cosa que no. Entonces aquí tenemos. Luego de hacer esto, nos deshacemos de este coeficiente que está aquí para andarlo chineando. O sea que multiplicamos toda la ecuación por menos 2m entre h barra cuadrada, ¿verdad? Esto nos queda de esta manera. Luego, a cada término de la ecuación, a los dos miembros de la ecuación, lo dividimos, lo
Bueno, antes falta aquí. Esta función, el producto de las dos funciones, como hay un operador operando sobre ella, entonces en dos variables tiene que operar una variable, una coordenada sobre esta función y luego la otra coordenada sobre esta misma función, así como está escrito aquí. Segunda con respecto a x cuadrado del producto de las funciones. Y luego la segunda con respecto a y cuadrado del producto de las funciones. Una vez que tenemos esto, como la derivada es con respecto a x, y de y, esto hay que corregirlo, y de y, en todas, hay que corregirlo esto. Y de y es independiente de x, entonces lo sacamos del operador, lo sacamos fuera, ¿eh? Lo sacamos fuera. Y en el otro lado, como la derivada es con respecto a y, entonces sacamos la función x de x hacia afuera. Una vez que hacemos esto, pues lo dividimos entre cada término de la ecuación, entre el producto xy y xy, y aquí también xy. Se cancelan estas y y se cancelan las x. ¿Y qué nos quedan? Nos queda un término de estos, miren, que solo contiene a x, solo contiene la variable x. Y el otro término que solo contiene a la variable y. Y aquí se cancelan las x y las y, las funciones x y y. Y dice aquí que la suma de este término, que está en términos de una variable independiente, más la suma de este otro término, pues es igual a menos 2me sobre h barra cuadrado. ¿Esto qué significa? Que podemos separar las variables. Podemos armar dos ecuaciones en donde una ecuación va a ser en términos de una variable y otra ecuación en términos de la otra variable. Y para eso, para no andar chineando las derivadas parciales segunda, esto se escribe en términos de y doble prima. Eso es la segunda derivada de y. Y x doble prima es la segunda derivada de x. Esta ecuación es esta misma. Es la ecuación, es esta misma. Entonces, la suma de dos términos independientes pueden separarse y escribir y doble prima entre y es igual a la misma constante, porque los dos términos, bueno, esta constante de aquí es en términos de energía. Quiere decir que a la energía, esta cosa se me dio, este mouse está mal. A la energía le contribuyen dos términos, uno en x y otro en y. Por eso es que se arman la ecuación 1, y aquí lo escribí mal también. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Y estas ecuaciones, y doble prima entre y igual a esta, x doble prima entre x igual a esta, esas tienen la misma forma que la ecuación para la partícula libre. Son exactamente las mismas. Vamos a ver la siguiente. Así que ya conocemos sus soluciones. Perdón, para la partícula libre, para la partícula en una caja. Ya conocemos sus soluciones. Así que x de x es esta solución, la energía es esta. Y de y es esta otra. Y aquí tenemos la energía. Y la solución completa entonces será
Sustituimos ahora en sí, que era el producto de las dos funciones. Aquí tenemos la función en x, tenemos la función en y, simplificamos y nos tenemos entonces la función psi de xy. Y la energía no la puse en la ecuación. La energía entonces, como recuerden que al resolver la ecuación, pues se obtiene la función de onda y también la energía. Pero la energía es igual a la suma de la energía en X más la energía en Y. Y aquí están las ecuaciones. La energía en X y la energía en Y. Le sacamos factor común, ¿cómo nos va a quedar? Que la energía total entonces va a ser en N1 y en N2 va a depender de N1 y de N2, que son los números cuánticos transracionales. Esta va a ser igual a N1 al cuadrado más N2 al cuadrado. Aquí ya le he sacado factor común. El factor común es h cuadrado entre 8m. Si la longitud de la caja es igual, o sea, una caja cuadrada, entonces va a quedar L al cuadrado, porque L1 va a ser igual a L2. Entonces aquí tenemos la función de onda y la energía para el pozo cuadrado de potencial. Ahora falta, y bueno, y con esto mismo se hacemos en la espectroscopía también. Aquí puede haber transiciones entre n más 1, n1 más n sub 1 más 1 a n sub 1 y de n sub 2 más 2 a n sub 2. Pero bueno, eso tienen que similar a lo que le hice anteriormente, o sea, el delta E de esta energía va a ser pues evaluado en el N1 más 1 y en el N2 más 1 menos los valores en N1 y en N2. Ahora, siempre les dejo esta tarea. Ahora ustedes van a hacer y háganlo porque hay que hacerlo. Van a resolver la ecuación de Schrödinger para el caso de un pozo tridimensional, o sea, una caja cuadrada tridimensional. Eso quiere decir que van a hacerlo, ¿qué les voy a borrar? Para esta ecuación, en 3 dimensiones, el pozo tridimensional. Y obviamente van a seguir los mismos algoritmos. Van a separar las variables, al separar las variables van a obtener 3 ecuaciones, ¿verdad? Y las 3 ecuaciones entonces cada una representa una ecuación de una partícula en una caja unidimensional, que ya se tiene la solución. Más que todo lo que no hemos hecho pues va a ser la separación de la ecuación. Bueno, esto les traía para este día. Solo nos queda de este capítulo, y eso es lo bueno, de este capítulo solo nos queda el oscilador armónico, que ese tendríamos la clase mañana. Mañana terminaríamos con este capítulo y empezaríamos el capítulo siguiente.
Aunque yo fíjense que hasta aquí llegué, esto fue lo último, ya bien tarde terminé. Que vieran que allá en la universidad uno mucho pierde el tiempo, mucho pierde el tiempo en consultas y un montón de cosas. Se pierde mucho tiempo. Eh, Así que yo creo que mejor vamos a hacer una cosa. No vamos a tener clase mañana para que así yo pueda avanzar más preparando lo que falta de este capítulo, que es un tema, y ese tema del oscilador armónico es bien corto, porque esa ecuación de Schrödinger sí que es complicada. Esa sí que es complicada. Y así preparo este el otro capítulo. Así que nos veríamos mejor para que me den tiempo, porque he notado de que esto es más complicado, pero la cantidad de material es menos, ¿saben? O sea, la matemática se vuelve un poco más complicada, pero es mucho más corto que el primer capítulo y que el segundo. Así que lo más probable es que en una clase más terminemos el capítulo 4, ¿verdad? Por eso necesito unos días para preparar la clase. Así que nos volveríamos a ver dentro de una semana, el próximo miércoles, mejor. Voy a detener la grabación.